Jueves y viernes y tienen un ramo donde ven protozoos, de parasitología. ¿Ya? Entonces va a pasar muy rápido en protozoos. Ya, bueno, si leen la guía, o si la han leído ya, verán que el reino protozoo ya es dudoso, ya no se usa. Se usa más bien para términos didácticos, como las clases que uno hace, para no enredarlos tanto, porque son un grupo de eucariontes en verdad, que son varios grupos que están acá. ¿Ya? ¿Y por qué lo pasamos en zoología? Porque por mucho tiempo y en la actualidad ya se ha comprobado qué grupo, pero se sabe que los protozoos son los precursores de los animales. ¿Ya? Y también, bueno, ahí vamos a ver más adelante. Bueno, el nombre protozoo significa primero o primitivo o animal primitivo. Eso significa protozoo. ¿Ya? Entonces, son organismos unicelulares ya que tienen características tanto de animales como de plantas, que las vamos a ver. Y este grupo de estos organismos unicelulares se sabe que los canoflagelados serían el grupo precursor de los animales. ¿Ya? Se sabe ya que es el grupo de todos, ese es el grupo específico. ¿Ya? Entonces, ahora se habla de que es un grupo que se denomina eucariontes, no protozoos. ¿Sí? Entonces son organismos eucariontes unicelulares. No tiene pared celular como las plantas. Las células de las plantas tienen pared celular. Pueden ser autótrofos y heterótrofos. Autótrofos, ¿qué quiere decir? Ya, ellos producen su propia energía. ¿Cómo? Con cloroplasto. Hacen fotosíntesis. Entonces hay protozoos que hacen fotosíntesis. De hecho, en el mundo, los organismos que más producen fotosíntesis están los protozoos. Y los heterótrofos quiere decir que se alimentan de otros organismos que están en el ambiente. ¿Ya? Bueno, por fagocitosis presentan algunas estructuras que vamos a ver. Tienen reproducción sexual y asexual. La mayoría son móviles o sencillos, que ya los vamos a ver. Hay de vida libre y parásitos. Y hay algunas especies que son de importancia veterinaria y en salud pública. Los veterinarios también trabajamos en salud pública, o sea, ¿ya? Tenemos importancia en salud pública. ¿Ok? Este es un paramecium que sirve como protozootipo, para que vean que es una célula, no tiene pared celular, pero sí tiene membrana celular con una película, una membrana externa. ¿Ya? Tiene una estructura que se llama citostoma, que es como la boca, ¿ya? Donde se alimentan, por ejemplo, de bacterias u otros protozoos. Entra a la boca y tienen unas válvulas que generan enzimas digestivas para poder aprovechar esta bacteria. Y además también tienen metabolismo, generan desechos y los liberan por el coronal. Ya, este grupo tiene un macro y un micronúcleo, entonces aquí hay material genético distinto. Ya, los otros grupos solo tienen un núcleo, no tienen dos núcleos. Y tiene estas vacuolas contráctiles que sirven para mantener la osmosis dentro de la célula. ¿Ok? Pero este es el protozootipo. ¿Ya? La clasificación y la más clásica, la que más se usa, es por la forma o la estructura que tienen para movilizarse. Entonces están los mastigóforos, que tienen flagelos, pueden tener más de un flagelo. Están los cilióforos, que tienen cilios, el que vimos recién tenía cilios, el paramecium. Los sarcodinos, que tienen pseudópodos, y los apicomplexos, que no tienen ninguna estructura. Solo mirando, y quiero que piensen, ¿cuál de ustedes pensarían que es el grupo con más parásitos? De los cuatro grupos, ¿cuál es el que tiene más parásitos? Solo mirando.
¿Cilios? Quiero que piensen, ¿Por qué? ¿Pseudopodos? Porque parecen más parásitos. Pero vean las estructuras para moverse. Flagelos, ya. ¿Cuál creen ustedes que necesite más a otro individuo para moverse? Los tensinos, Los apicomplexos no tienen estructura. Aquí está la mayoría de los parásitos. ¿Ya? Así van a ser las preguntas. Entonces veamos los mastigóforos, los que tienen flagelo aquí, parece un espermatozoide, ¿eh? ¿Ya? Entonces este grupo tiene un flagelo como estructura, puede tener uno o más, por si acaso. Y dentro de este grupo los divido en dos, en los fitoflagelados, o sea que tienen cloroplasto, fito es planta, ¿ya? Entonces tienen clorofila, ¿ya? Y por eso se dice que son protozoos de colores, ¿ya? Con color, porque se ven así. Y estos son los que hacen fotosíntesis en el mar, por ejemplo, ¿ya? Y están los zooflagelados, o sea, no tienen clorofila, y son más similares a las células de origen animal, ¿ya? Y aquí están sin clorofila, entonces ellos generan energía por fotosíntesis, acá no. Necesitan energía. Y tienen dos formas de cómo tener la energía. Están los holozoicos y los saprozoicos. ¿Ya? Los holozoicos, básicamente, ellos activamente buscan moléculas o otras especies en el medio para alimentarse. ¿Ya? Los saprozoicos, ellos no buscan, sino que por la membrana de su célula traspasan nutrientes de forma pasiva, por osmosis pasa. ¿Ya? No cazan, no buscan moléculas, son saprozoicos, pasa por la membrana. ¿Quedó clara la diferencia? Los dos necesitan energía, pero uno busca activamente, el otro por la membrana traspasa las moléculas de los nutrientes. ¿Ya? De los fitoflagelados, ya ahí pueden tener hasta 4 flagelos, cloroplasto. La mayoría son de vida libre, algunos son coloniales, forman grupos gigantes, ya, y esos grupos se llaman zoides. Forman grupos y se ven bien extraños, parece como si fuera un individuo, pero son muchos. ¿Ya? Aquí hay algunos de importancia, las nortilucas, no sé si han visto estos videos en internet, de las noches en el mar cuando hacen bioluminiscencia, sale luz. Ya, son estos protozoos. Tienen enzimas que cuando hace contacto con ATP hacen destellos de luz. ¿Ya? Son las mismas que tienen las luciérnagas. ¿Ya? Muy parecidas. En Chile hay, por si acaso, nortilucas. En algunas partes se ven brillos en el mar. Y la otra importante son los dinoflagelados. ¿Por qué? Porque son unos protozoos que son de importancia para la salud pública. ¿Qué son ellos? Son los que generan la marea roja. ¿Conocen ese término? Marea roja. Marea roja, ¿les suena? Viene Semana Santa. En Semana Santa no podemos comer carne, se supone, si son católicos. ¿Ya? Entonces, siempre aparece póster de cuidado a la marea roja. Cuidado a la marea roja. ¿Lo han visto? Sí. ¿Nunca han visto de marea roja? Ya. Básicamente, estos protozoos dinoflagelados, cuando cambian las condiciones ambientales, generan una toxina para defenderse por el cambio del ambiente. ¿Ya? Y esa toxina afecta a los animales que están en el ambiente y se acumulan. Entonces, los peces, los invertebrados que están ahí, la acumulan, se mueren, y nosotros, si lo consumimos, también lo acumulamos, se traspasa. ¿Ok? Ya. No son los únicos organismos que generan estas toxinas de marea roja, pero la mayoría, vean aquí en esta tabla, son dinoflagelados. ¿Ya? Dinoflagelados
las diatomeas también son. El 2015, no sé si ustedes, ¿qué estaban haciendo en el 2015? No sé si existía el 2015. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué dije? Ah, 10 años atrás. Dije, ya de quiero. Ya, pero los 10 años no están viendo tele, no están viendo papers. Ya hubo una mortandad masiva de más de 200 ballenas. Más de 200 ballenas muertas. Y encontraron que tenía una toxina, que es una saxitoxina, que la generó un dinoflagelado, Alexandrium. ¿Ya? Entonces, probablemente esa fue la causa de muerte de esas ballenas. ¿Qué pasó ahí? Bueno, está el cambio climático. Hay algunas personas que no creen en el cambio climático, pero el cambio climático genera cambios en el pH y la temperatura del mar. Los protozoos reaccionan a eso y generan toxinas. Las salmoneras, tienen muchas cosas las salmoneras. Entre de las cosas que hacen las salmoneras, cambian las condiciones del mar. Y también los protozoos generan estos blooms de algas que se llama, y generan la toxina. Y estas toxinas son neurotoxinas, ¿ya? Te generan parálisis. Tú no puedes respirar, básicamente, por parálisis muscular. Entonces una muerte bien desagradable. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Y por qué es importante? ¿Sí? Ya. Y están los zooflagelados, y acá tenemos algunas especies que son importantes, porque son de importancia en salud pública, porque generan algunas enfermedades. ¿Ya? ¿Cuál es el género importante aquí? El Trypanosoma. ¿Alguien del norte acá? ¿Alguien ha ido del norte? ¿De dónde es usted? ¿De dónde es? ¿De qué lado? ¿Vallenar? ¿Ha visto Vinchuca, Vallenar? ¿No ha visto Vinchuca? Vallenar, hay más no valle, pero Vallenar igual es Vinchuca. ¿De qué lado es Vinchuca? ¿Allí no de qué? ¿Dónde? Illapel. ¿Conoce la vinchuca? ¿Ese insecto? Ya, él es vector de un protozoo. Vector es que está ahí, parte de su ciclo de vida está ahí. Pero que esas no son las que huelen muy mal. Las vinchucas, no sé, nunca la avisaron, nunca la abrí. Pero acá también hay, ¿o no? Sí, sí, la se puede ver acá. Ah, sí, entonces casi no. ¿También tiene? Sí, Ya. Entonces ellos tienen un protozoo zooflagelado que puede generar algunas enfermedades. ¿Ya? En otras partes del mundo está el Trypanosoma brucei, que es la enfermedad del sueño. Y aquí el vector es una mosca. ¿Ya? La mosca CC, no sé si la han escuchado. ¿Ya? Esta mosca cuando te pica, te contagia con el protozoo. ¿Ya? Y en Chile y Argentina, Bolivia, Perú, está el Trypanosoma cruzi, pero aquí no es necesario que te pique, porque aquí está el ciclo, y van a tener que empezar a aprenderse los ciclos. ¿Ya? Y el ciclo en la vinchuca ya se queda en el estómago y se empieza a reproducir en el estómago, en el sistema digestivo de la vinchuca. ¿Ya? Y si yo tengo una herida y la vinchuca defeca, ahí me infecto, ahí me contagio. Ya, no es por la picada, sino es por una herida, defeca el insecto y ahí está el proceso. ¿Qué genera? Problemas cardíacos, problemas en parasitas, células sanguíneas. ¿Ya? ¿Quedó claro? Y otro zoomasticóforo que zooflagelado, perdón, que de importancia veterinaria es el Giardia, que es un protozoo que no sé si saben, pero en el intestino hay microvellosidades que ayudan a la absorción de nutrientes. ¿Ya? Este Giardia destruye esas microvellosidades, entonces genera diarrea en perros específicamente. ¿Ya? El Giardia. ¿Sí? Protozoo. Están los cilióforos, el individuo tipo que les mostré, que tenía citostoma, que era como la boca, tenían dos núcleos cilios, y ellos se pueden reproducir de forma asexual y de forma sexual. ¿Ya? ¿Cómo es la forma sexual? Dos individuos se juntan y hacen combinación genética, esa es la conjugación. ¿Ya? La citogamia
básicamente, ¿se acuerdan que tienen macro y micronúcleos? Se juntan y combinan y forman un individuo. Y la autogamia, básicamente, un núcleo nomás se reorganiza y forma otro individuo. Uno de los núcleos. ¿Se entendió? Ya. Y aquí también hay un Balantidium, una especie también de psidióforo que genera diarreas también. Ya, en animales domésticos. Están los sarcodinos. Acá había un video que ya no corrió, no sé qué pasó. Pero ellos tienen pseudópodos, que son elongaciones de la membrana, básicamente, y se va moviendo. Y con estas elongaciones también hacen fagocitosis, o sea, aparece un protozoo o una bacteria y la capturan y empiezan a alimentarse. El YouTube está lleno de videos, por si acaso, como ese que no se ve. ¿Ya? No sé si vieron las chicas superpoderosas, yo sé que son muy chicas. Sí. La banda mía, ¿verdad? Sí. Ya son protozoos, sarcodinos. ¿Ya? Y están las entomebas, que son sarcodinos de importancia veterinaria porque generan diarrea en cerdos, especialmente. Se ven animales de producción en cerdos. ¿Ya? Y el último grupo, los apicomplexos. Y aquí la mayoría son parásitos, obligados. ¿Sí? No tienen estructuras para movilizarse, pero tienen estructuras para adherirse a células o a hospederos. ¿Ya? Tienen algunas estructuras que sirven para adherirse. ¿Ya? Y acá hay diferentes grupos, pero el grupo más importante acá son los piroplásmidos. ¿Han escuchado eso? Piroplásmidos es un grupo protozoo que son parásitos de células sanguíneas. No sé si han visto frotis, eritrocitos, glóbulos rojos. ¿Han visto? ¿No han tocado ver el microscopio? ¿Sí? Ya, en mamíferos los glóbulos rojos no tienen núcleo extracelular. ¿Ya? Pero acá hay núcleo. Entonces este es de un ave, un reptil o un anfibio. Uno puede diferenciar ahí. Ya, este es de un ave. Y aquí se ve que al lado del núcleo hay una manchita, un puntito, y eso es un piroplásmido, un apicomplejo parásito que está en las células sanguíneas. ¿Ya? Y uno de estos es el que genera la malaria aviar. Y las aves tienen malaria. Es zoonosis, o sea, nos puede afectar a nosotros. Y hay un vector que son unos mosquitos del género Anopheles. ¿Ya? Y el otro apicomplejo de mucha importancia veterinaria es el toxoplasma. ¿Lo han visto en otro ramo? No. Ya, esto es muy importante, insisto, los ciclos, porque aquí aparece un término que es los hospederos intermediarios y definitivos. ¿Ya? Los hospederos intermediarios, básicamente una fase juvenil de la especie, están allí. ¿Ya? Y acá por lo general hay reproducción asexual en los hospederos intermediarios. Y el hospedero definitivo es donde hay reproducción sexual. ¿Ya? Y en el toxoplasma lo interesante es que todos los gatos, o sea, todas las especies de la familia Felidae son los hospederos definitivos. Solo los gatos. Nada más. Eso se llama coevolución. El parásito evolucionó a la par con el hospedero y depende de él. Sin gatos no hay reproducción sexual. Ya, todos los gatos, desde el tigre hasta el gatito de su casa. ¿Ya? Entonces, aquí hay la reproducción sexual, entonces botan los huevos, que los huevos se van a llamar oquistes. Arriba está. Estos oquistes están en el suelo y los hospederos intermediarios puede ser cualquier ave o mamífero. Cualquier ave o mamífero puede ser hospedero intermediario. Y aquí al principio estos oquistes se reproducen de forma rápida, asexualmente, formando taquizoitos. Taqui
es rápido, taquicardia. Ya está aquí, es rápido. Entonces se reproducen rápido y forman mosquitos. Y después esos taquicitos se calman y empieza la reproducción más lenta y es forman los bradizoidos. Bradicardia es baja frecuencia cardíaca. ¿Sí? Como les dije, nosotros somos el intermediario, igual que cualquier mamífero, cualquier ave. Y estos bradizoitos pueden migrar a diferentes órganos. Ya músculo, corazón, cerebro, ojo, y también atraviesan la placenta y llegan a los fetos. Y pueden generar alguna deformación si llegan al cerebro, alguna de esos órganos. Entonces por eso se prohíbe que las mujeres embarazadas tengan gato sin el calendario de desparasitación o cambien la arena, porque el gato bota aquí los huevos y puede traspasar la placenta. ¿Se entiende? ¿Se entendió la importancia? Ya. Insisto, tienen un ramo donde lo ven más en detalle. ¿Ya? Ya. Ahora sí va a empezar la clase. ¿Cómo están? Lo digo más para los de ustedes. ¿Ya? Vamos a empezar a ver caracteres para empezar a clasificar a los animales, pero son caracteres muy específicos que probablemente no han visto nunca. ¿Ya? Y palabras nuevas que no han visto nunca. ¿Ya? Así que concentración. Y me detienen cuando no entiendan algo, porque son muchos términos nuevos. ¿Ya? Ya. Entonces, tengo que empezar a hablar de esto porque ya vamos a empezar a clasificar a las especies. Entonces, todo lo que les mostré de cladograma, divergencia, todas esas cosas que les dije, ¿para qué sirve? Para que ustedes entiendan cómo las divido. O sea, este grupo va acá, este grupo va acá, así, así. ¿Ya? Entonces voy a hacerlo más general y la próxima semana ya empezamos a hablar de los grupos en sí, que son estos grupos. ¿Ya? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿Ah? El huevo fue primero. ¿Ya? Y aquí tienen que empezar a pensar que todo parte desde la reproducción sexual. ¿Se acuerdan de la reproducción sexual? Una célula femenina y una masculina se juntan y forman un cigoto, ¿cierto? ¿Sí? Ya, y ese cigoto, con el tiempo, empieza a formar diferentes fases del desarrollo del organismo. ¿Ya? Está el vitelo, que básicamente le da nutrientes a estas células que se van a ir complejizando. Aquí es básicamente cómo se distribuye el vitelo, ¿ya? Que hay especies que no tienen nada de vitelo, como nosotros. Hay otras especies que tienen mucho, como algunas especies de ave y reptil. Pero no les voy a preguntar eso, solo que lo tengan. ¿Ya? Me van siguiendo. Se junta un espermio y un óvulo y forman el cigoto. ¿Ya? Yo no sé si esto lo han visto, deberían haber visto al menos un poco en biología. ¿Ya? Esto es en humanos. ¿Ya? ¿Han visto esto? ¿Les suena algo? Ya. Insisto, los días varía. Esto es en humanos. Varía entre especies. Entonces, ¿qué pasa cuando se junta el ovocito con el espermio? Forma el cigoto. Y aquí empieza la división celular. Se va a empezar a formar a un individuo nuevo. ¿Ya? Y empieza a dividirse las células, hasta que llega el estado mórula. ¿Les suena mórula? Nada. Ni de chiste. Nada. Bueno, después de otro día, esta mórula se transforma en otra célula que se llama blastocisto. Los nombres son muy sencillos. La fiesta vamos a ver. Blastocisto. Entonces sigue el desarrollo, pero acuérdense que está formando un nuevo individuo. Entonces está formando células que se van a empezar a diferenciar. Entonces cada fase se va diferenciando.
¿Ya? Entonces en el día 5 en humanos, en otra especie puede ser distinto, forma el blastocisto. ¿Ya? ¿Me siguen? Ya. Entonces, cuando se forma el blastocisto, aparecen estructuras dentro de él. Y lo primero que aparece es una cavidad dentro. Estas células. Y acá una cavidad. Y la cavidad se llama blastocele. ¿Ya? Blastocele. Uno puede ver los polos también, está el polo animal y el polo vegetal, que es lo mismo, pero están las células y acá una cavidad que se llama blastocele. ¿Sí? Ya, pasan los días, o las horas dependiendo, y empieza a hundirse el polo, el hemisferio vegetal. ¿Ven acá que se hunde? Ya, y esta entrada, solo la entrada, se llama blastoporo. ¿Ya? Pasan los días, y no es solo una entrada, sino que ya se hundió harto y formó como un tubo. Y el tubo se llama arquenterón. Estamos hablando del desarrollo. Entonces está el blastoporo, el blastocele, arquenterón y las células. Acuérdense, viene de la mórula, blastocisto, blastocele, blastoporo, arquenterón. Les dije que eran muchas palabras distintas. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Ya. Y además, no sé si alcanzan a ver estos rojos, escuchas. Reconozco con lo que explicar. ¿Es rojo? Como naranjo. 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 La línea es más lo roja. veo rojo. ¿Ya? Naranjo entonces. Estas son células que empiezan a aparecer. ¿Ya? Son células mesenquimáticas. Aquí. ¿Ya? Entonces ya está el arquenterón formado en amarillo y las células mesenquimáticas. Y pasan los días y se diferencian más. Entonces queda así: blastoporo, arquenterón, la cavidad, que es el blastocele, ya acá hay células mesenquimáticas, y estas células que se ven aquí, ya forman un grupo de células que se llama endodermo. ¿Ya? Entre medio está las células mesenquimáticas o mesodermo, también se le llama así, mesodermo. Y las células que están acá, lo más externo, se llaman ectodermo. ¿Ya? ¿Me siguen? Esto te lo tienen que aprender sí o sí. Esto, Es todo esto. ectodermo, Ectodermo es lo más externo. ectodermo. Mesodermo en el medio. ¿Y se llama endodermo. siempre así desde que no tiene nada? Sí. Esto pasa los días desde la fecundación, desde la formación del cigoto. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? No, este proceso se llama gastrulación. ¿Ya? Aquí se formó la gástrula. Pasó de blastocele, o sea, blastocisto a gástrula. ¿Ya? Con esta formación. Entonces, cigoto, blástula, gástrula. Entonces está toda esa estructura que les dije: blastoporo, arquenterón, endodermo, ectodermo, mesodermo, no está, pero sale el mesodermo. ¿Ya? Y el blastocele, que es la cavidad. ¿Por qué es importante esto? Porque de todas estas estructuras se originan estructuras que tenemos nosotros de cuando nacemos. ¿Ya? Entonces, de esta capa de células se empiezan a diferenciar y forman el sistema nervioso y la cubierta del cuerpo, la piel, los pelos. ¿Ya? Del ectodermo. Estas células se diferencian y forman eso. Del endodermo, la más interna, se forma lo que reviste el tubo digestivo, glándulas o glándulas salivales, digestivas, etc. Y en algunas especies pulmones e hígado. ¿Ya? Y del mesodermo, estas células que están al medio, se forma músculo, huesos, sistema circulatorio y en alguna especie riñones y aparato reproductor. ¿Quedó claro? Tienen que aprendérselo. ¿Ya? Y del arquenterón se forma el tubo digestivo. O sea, ese tubo que es el tubo digestivo que va a generar el adulto. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Qué no entendió? Ya, acuérdense, se junta el
forma el cigoto. El cigoto en día forma la mórula. Después forma la blástula, con todas las partes. A los días se va transformando en esto. Célula externa, una capa de células medias, un espacio, un tubo que se llama el questerón y una entrada que es el blastoporo. Entonces, de este ectodermo, con el desarrollo, de aquí se van a originar estas estructuras cuando nace. Del endodermo se forman estas estructuras. Del mesodermo se forman estas estructuras. Y del questerón se forman estas estructuras. ¿Cuál era el mesodermo? El mesodermo son estas células que estaban aquí que eran rojas. Ah, ya. Naranja, no sé ya. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya, insisto, esto se lo tienen que aprender. Es lo mismo, solo que más esquematizado. ¿Ya? ¿Clarísimo? ¿Sí? Clarísimo. ¿Por qué es importante esto? Porque dentro del reino animal hay animales que no forman ninguna de estas tres capas. Entonces no tienen capas. ¿Ya? Esas son las esponjas. Las esponjas son animales, pero no forman, cuando se reproducen, no forman ninguna capa. ¿Ya? Hay animales que solo tienen dos capas. ¿Ya? Que tienen el ecto y el endodermo. Y a esos animales se les denominan diplásticos o diploblásticos, porque tienen dos capas. Esas son las medusas y las anémonas. Y todo el resto de los animales tiene las tres capas. Entonces son triploblásticos o triplásticos, porque tienen las tres capas. Nosotros estamos ahí, representados por el pescadito, somos triplásticos o triploblásticos. ¿Ya? Eso es basal. ¿Se va entendiendo? Ya. Dentro del reino animal también hay animales que llegan, ¿se acuerdan de las jerarquías que hablamos en la primera clase? Desde átomo hasta ecosistema. Ya. En el reino animal hay animales que solo llegan a nivel celular, o sea, no forman tejido. Tienen células especializadas, pero no forman tejido. A ese grupo de animales se llama parazoos. Está el reino animal y una clasificación parazoos. Y todo el resto de los animales forman al menos tejido, Y ese grupo son los eumetazoos. Eu es verdadero, los verdaderos animales. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí. Sí. Ya. Entonces, los parazoos de nuevo las esponjas. Solo están acá. Y todo el resto, incluyendo las medusas, tienen tejido, son eumetazoos. ¿Ya? ¿Me siguen? Otra forma de ver la clasificación de la especie es por la simetría del cuerpo. O sea, las proporciones equivalentes que yo puedo hacer de un individuo. Proporciones equivalentes. Es un poco complejo de entender esto, pero si a mí me hacen un corte así, llega un tipo con una espada y me corta, hace dos formas equivalentes, la derecha y la izquierda. Son como espejos. ¿Ya? Yo soy simétrico bilateral porque tengo dos partes, que hacer corte cenital, dos partes iguales. ¿Qué les pasó? La obrero. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. No todos los animales tienen simetría bilateral. ¿Ya? El tema es que la simetría bilateral nos ayuda a dar dirección cuando nos desplazamos. Porque podemos desplazarnos a diferentes partes. ¿Ya? Nos da direccionalidad. Y el tener direccionalidad generó la cefalización, o sea, la formación de la cabeza. Que se concentren los órganos de los sentidos hacia anterior, hacia adelante, para dar dirección. Eso es zona anterior para dar dirección hacia dónde vamos. Y por eso se concentra los órganos de los sentidos en una parte. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ya.
Entonces, como les dije, están los animales simétricos y asimétricos. Pero no solo está la simetría bilateral, también está la simetría esférica, que aquí da lo mismo donde yo haga un corte, siempre voy a encontrar partes iguales. No es necesario que sea el corte sagital. ¿Ya? Está la simetría radial, que si yo hago cortes puedo hacer hasta 3 o 5 partes iguales. Y la simetría bilateral y los asimétricos. ¿Ya? Entonces, acá pueden ver una mariposa, insisto, tiene cabeza, esto es gracias a la simetría bilateral. Si yo hago el corte sagital, que aquí se ve en el color celeste, es el corte sagital, genero una parte derecha y izquierda equivalente. Está la simetría radial, que si yo hago 3 cortes, hago partes equivalentes. Si yo hago 3 cortes, la mariposa no va a encontrar partes equivalentes. ¿Ya? Y la esférica da los mismos cuantos cortes, siempre va a encontrar muchas partes equivalentes. ¿Ya? Entonces, esa simetría bilateral es súper importante, como les dije, en la formación de la cefalización. ¿Ok? ¿Qué simetría tiene las esponjas? La simetría de la esponja. ¿Cuál es? Las esponjas, ¿cómo son? Asimétricas. ¿Ya? Un escorpión. Bilateral. Ya, alguna que está pillería porque la cola está para un lado, pero si yo la pongo allí, sí voy a generar simetría bilateral. Voy a tener parte equivalente, sea un corte sagital. ¿Ya? La medusa. Esférica. Ya, esto es simetría radial. ¿Ya? Igual que la estrella de mar. Igual porque tienen un polo oral y un polo oral que se lo voy a explicar más adelante. ¿Ya? Y Bob Esponja, la especie de Bob Esponja, no el individuo. Asimétrico, las esponjas son todas asimétricas. ¿Ya? Ya, y acá siempre hago la pillería. ¿Por qué? Porque están los animales asimétricos. De nuevo, las esponjas son algo muy raro, pero siguen siendo animales. Son muy distantes de nosotros, pero siguen siendo animales. Las medusas tienen simetría radial y todo el resto tiene simetría bilateral. Pero si ven acá, acá están las estrellas de mar y tienen simetría radial. Les mentí. ¿Por qué los ponemos ahí? A las estrellas de mar están acá, dentro de la bilateral, no radial. ¿Por qué? Por eso les pregunto a ustedes, ¿por qué? ¿Cómo? Pero si tiene simetría radial, ¿Puede tener las dos? explique, profundice. Diosito dijo, tenga los dos. Ya, lo que pasa es que los antepasados de la estrella de mar tenían simetría bilateral. ¿Ya? Y esto radial es secundario. En la evolución apareció de repente. Y les previno. ¿Ya? Entonces, ellos tienen simetría radial, pero secundaria. Porque originalmente son bilaterales. ¿Ya? ¿Se entiende? Pero se perdió lo bilateral. No, porque las larvas tienen simetría bilateral. Las larvas de la estrella de mar tienen simetría bilateral. Y en el tiempo hacen un cambio y se vuelven radiales. ¿Ya? Entonces la simetría radial es secundaria. Por eso yo los clasifico como bilaterales. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Cómo van? Ya, sigamos. Digamos. Cavidades. Ya. Cuando empecemos los prácticos en donde ustedes abren algún animal, por lo general uno entra por la zona más abdominal. ¿Ya? Y dentro nosotros acá tenemos una cavidad. ¿Ya? Y esa cavidad tiene líquido. Y ahí alojan los órganos. ¿Ya? No todos los animales son así. ¿Ya? Hay animales que no tienen cavidad. ¿Ya? Básicamente es como que si nosotros estuviéramos llenos de músculo, uñas, algo muy duro dentro del abdomen. ¿Ya?
existen animales así, que no tienen cavidad. Y esos animales se llaman animales acelomados. ¿Ya? La cavidad técnicamente se llama celoma. Cuando vean A es sin celoma. Acelomado. ¿Ya? ¿Se acuerdan qué significa amor? Chicos de segundo. Amor, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? A, sin. Celoma. Celomado, sin celoma. ¿Qué significa amor? ¿Se acuerdan? Sin muerte. Eso significa amor. ¿No se acuerdan? ¿No? No prestaba atención. ¿Ya? Entonces hay animales que no tienen celoma. Entonces esos animales son muy duros. Es difícil cortarlos. ¿Ya? Porque tienen todo colágeno, diferentes estructuras acá que lo hacen muy bien. ¿Ya? Hay animales que tienen cavidad, ¿ya? Pero no tienen tejido que lo amortigue dentro. O sea, los órganos están, pero están como sueltos, sin nada que los proteja ni que los amortigue, que los sostenga. ¿Ya? Esos animales son pseudocenomados. ¿Ya? Tienen cavidad, pero no tienen ninguna estructura interna, tejido que lo amortigue. ¿Cómo que no? Los nemátodos. Que lo vamos a ver. ¿Ya? Y están los celomados verdaderos, que tenemos la cavidad y además tenemos estructuras que nos sostienen y nos protegen. ¿Cuáles son esas estructuras en nosotros? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Anatomía. José Castillo, lo voy a llamar. ¿Qué estructuras nos protegen el estómago? No. El estómago, las vísceras que están en nuestro estómago. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No. Ya, sigamos. Pregunta ahí, la verdad. Pero Ya. nosotros no sabemos. No, sí, no le puedo preguntar. Pero deberían saber ustedes si pasan anatomía y sistema digestivo. ¿No? ¿Sistema digestivo? ¿La estructura que pasa? ¿No? Ya, entonces, este es un corte transversal. Vean, este es un animal acelomado, que lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Un corte transversal. Imagínense, yo soy ese gusano que corta acá. Se haga un tazo. Lo vemos. ¿Ya? Como cuando cortan cecina. Cortan acá. Entonces, el animal no tiene cavidad, sino tiene parénquima. Tiene parénquima, un tejido duro. ¿Ya? Después se va a comparar. Entonces, un nemátodo, si hago un corte así a un nemátodo, veo la cavidad, pero están como, los órganos dentro están como sueltos. ¿Ya? Están ahí libres. Y nosotros, cenomados, tenemos cavidad, pero tenemos tejido que nos recubre.